Volvemos a Montevideo, pero de alguna forma también a todo lo que es el área metropolitana. Vamos a estar hablando del proyecto Arasatí Neptuno. Recordarán de qué se trata. Estamos en el medio de un proyecto que tiene que ver con una obra cuyo objetivo es abastecer de agua potable al área metropolitana. Estamos hablando de unos 250 millones de dólares del Estado y que esto se realizaría a través de un consorcio que es Aguas de Montevideo, que está integrado por 4 empresas. Bueno, hay un montón de posiciones dentro del esquema, digamos, de las organizaciones sociales, también del consorcio, de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida, la organización Tucutucu, y particularmente de Redes Amigos de la Tierra. Tenemos con nosotros a una representante del mismo, Selva Ortiz. Buenos días, bienvenida. Buenos días a la audiencia y a todo el país. Bienvenida. Bienvenida. Recién me decías, hace un año, decías tú, estábamos pidiendo agua a gritos y mirá lo que está pasando hoy, ¿no? Con el diluvio que está cayendo sobre Montevideo y sobre todo el país, porque también estuve hablando con Tacuarembó y diluvió toda la noche. Pensaba cuando venía para acá, bueno, hace un año esta agua era absolutamente necesaria. Totalmente. Pero ¿cuál es la situación hoy, Selva, en cuanto a, bueno, la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida y la organización Tucutucu presentaron ante la justicia una acción de requerimiento contra OCE? Ustedes también, Redes de Amigos de la Tierra, lo habían hecho previamente. Hay un cuestionamiento, sobre todo por la falta aún de los informes ambientales. Contanos cuál es la situación hoy. Bien, a ver. Acá tenemos un proyecto que es instalar una planta potabilizadora de agua en el Río de la Plata, en la zona de Arasatí, frente a Peraza, en la zona de Bocas del Cufré. Este proyecto en realidad no es innovador, no es nuevo. Desde el año 1970 se venía estudiando en OCE esta alternativa y había sido descartada sistemáticamente por ser un emprendimiento muy caro y que no aseguraba agua todo el año por los niveles de salinidad que tiene el Río de la Plata en esa zona en varias oportunidades. A eso, cuando en el 2021 el gobierno, bajo esta iniciativa privada de este consorcio de 4 empresas que propone construir esta planta potabilizadora en esa zona, cuando nosotros escuchamos al presidente el 1 de marzo anunciar, esto había sido aprobado por OCE en febrero, no teníamos conocimiento, el 1 de marzo anuncia esta iniciativa, nosotros decimos, bueno, ¿cómo privados van a construir y manejar esta planta cuando tenemos una reforma constitucional que establece claramente, fuimos la primera constitución en el mundo que establece que el agua potable es un derecho humano fundamental y que hay que asegurar el acceso a ese derecho humano a través de una gestión integrada de cuencas, una protección de las cuencas, pero que el servicio público de agua potable y saneamiento tiene que ser prestado directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales. Esa iniciativa popular, esa última reforma que tenemos en nuestra Constitución, que fue por iniciativa popular, fue por democracia directa, justamente el impulsor de eso fue frenar las privatizaciones de agua que se estaba planteando en el 2002, producto de la crisis. Nosotros entendíamos que, bueno, que el agua no puede convertirse en una mercancía, que no se pueden enriquecer privados con un servicio que es tan esencial para la vida como el acceso al agua potable. Por eso nos alarmó desde el inicio esta propuesta, cuando además dijeron que se hacía en el marco de la ley 15.777 del 2002, que era la ley de iniciativas privadas para el estímulo de la economía. Decimos, no, pero una ley del 2002 no puede estar por encima de una constitución, de la reforma constitucional de 2004, pero además en el artículo 188 justamente dice que privados no pueden estar en este servicio. Eso primero, como primera alarma. Después vimos que no era innovador el proyecto, porque era un proyecto descartado justamente por su inviabilidad económica y también desde el punto de vista de que el Río de la Plata no es una fuente segura. Y bueno, recordábamos recién la crisis hídrica que vivimos el año pasado, cuando tomamos el agua no potable, esa agua con niveles de salinidad, niveles de cloruros, niveles de trialometanos por encima de la norma. Era agua del Río de la Plata que subía 50 kilómetros hasta Aguascorrientes por el río Santa Lucía. Ni siquiera era tomada directamente, sino que subía. Tengamos en cuenta eso para pensar qué implica este proyecto, que solamente satisfacería las necesidades del área metropolitana
en un 30% de la demanda, cuando perdemos 40% del agua que potabilizamos en los caños. ¿Por qué no invertir en eso? Pero además tú manejabas una cifra de 250 millones de dólares que le va a salir al Estado. En realidad, este proyecto va a salir 298, según las últimas cifras, millones de dólares, pero a estas empresas, a este consorcio, en 17 años le vamos a pagar 900 millones de dólares. Por algo que nosotros entendemos que es una falsa solución para abastecimiento del agua del sistema metropolitano, porque teniendo una red hídrica de agua dulce, superficial y subterránea en la cuenca del Santa Lucía, como la que tenemos, que puede abastecer, según la academia, perfectamente al área metropolitana, no tenemos por qué ir a tomar agua del Río de la Plata, que además de la salinidad, tiene problemas en la zona de Arasatí por investigaciones científicas de los últimos 10 años, sistemáticas de floraciones de cianobacterias, pero además, como dicen algunas, es la cloaca de toda la cuenca del Plata. Bueno, usted dice puede abastecer, pero el año pasado no pudo. El año pasado no pudo. El año pasado no pudo por un tema de gestión, no por un tema de que no daba, y por una mala previsión que se hicieron y también por haber concentrado durante mucho tiempo todo en aguas corrientes, en lo que... Usted dice entonces, que con una buena gestión esto no debería volver a pasar. Esto no debería volver a pasar con una buena gestión de la cuenca del Santa Lucía, que no la estamos gestionando. Si recuerdan, en el 2013 hubo un evento de mal sabor y mal olor en el agua porque hay un problema de contaminación de la cuenca. El 80% de la contaminación de esa cuenca es por efecto de lo que hacemos en el territorio, es por el sistema agropecuario que tenemos instalado, porque se presionan mucho los montes nativos, se presionan sobre las orillas de la cuenca, se talan y se planta en forma directa hasta ahí. ¿Debería cambiar el modelo de sanciones ambientales que tenemos en nuestro país? Bueno, eso obvio que sí, deberían cambiar. O sea, nosotros no tenemos delitos ambientales, el que contamina paga es lo que está pasando y en realidad con el agua claramente lo que nos ha pasado en estos últimos 20 años es que ha habido una gran presión desde el punto de vista del agronegocio en el territorio, hay contaminación y hay afectación en los caudales de agua y no han habido medidas para tomar con respecto a eso, que va contra lo que dice la Constitución. La Constitución dice que tenemos que gestionar las cuencas en forma integrada, priorizando lo social sobre lo económico y priorizando justamente una gestión sustentable de esas cuencas. Y Rubó hablaba de la denuncia que ustedes presentaron. Bueno, el estado de situación actual, ¿cuál es? El estado de situación actual es que hay una medida cautelar para que de no innovar, en donde se exige a OCE que no firme el contrato. Esa medida la dispuso el juez Alejandro Recarey, ¿verdad? En junio, el 24 de junio, está vigente. A nosotros nos alarmó mucho, además después que la medida... El Estado recurrió, ¿no? El Estado recurrió, pero todavía no hay una resolución. No hay una resolución. O sea, esto implicó del Tribunal de Apelación. Que el contrato no se pueda ejecutar. La empresa intentó también de alguna manera apelar. Exacto. Y también hay un problema allí porque la empresa adujo su legítima defensa como afectada bajo esta decisión. Una empresa, privados que jamás podrían estar en eso por Constitución y por mandato popular. 188 y 47 de la Constitución, jamás se podrían haber, privados jamás podrían haber presentado una iniciativa y podrían construir y enriquecerse con alrededor de 500 millones de dólares en 17 años, porque justamente lo que dice la Constitución y por lo que el pueblo uruguayo se organizó y dijo que los privados no podían justamente gestionar ninguna de las partes de lo que es la potabilización del agua, ni la toma. Explícitamente habla de que no se puede, no puede haber mecanismos de asociación de privados, excluyendo explícitamente lo que tiene que ver el servicio del agua potable. Ahora, OCE dice que no abandona su competencia en el suministro de agua potable. ¿Qué responden a este argumento de la empresa, verdad? De la empresa. Bueno, yo puedo decir que estuve en la redacción, estuve en la iniciativa y estuve en la redacción del artículo 47. Sé muy bien qué escribimos y sé muy bien a los constitucionalistas que consultamos para que ese texto quedara justamente, que quedara un candado que los privados no podían entrar. Casinelli Muñoz en ese momento, nosotros decíamos que exclusivamente por los servicios públicos de agua potable es todo el servicio público, todas las partes del proceso
para que llegue a la canilla, desde la toma, la planta potabilizadora, el transporte. Cuando uno habla en derecho del servicio es unitario y es lo que decíamos. Inclusive Casinelli Muñoz nosotros decíamos que tenía que ser exclusivamente prestado por personas jurídicas estatales. Él dijo directa y exclusivamente, para que no hubiera ninguna duda, tiene que ser directa y exclusivamente, por lo tanto, en ninguna de las instancias de los procesos de potabilización de agua puede estar un privado. Y cuando decimos que tiene que priorizarse el interés general sobre el interés particular, justamente es que los privados no puedan, que el agua no fuera una mercancía. Esa era y que ese derecho humano que teníamos que asegurar fuera una responsabilidad total del Estado sin que tuviéramos que pagar lucro a empresas que en el mundo en ese momento estaban queriendo quedarse con este botín, que obviamente el botín del agua potable en el mundo sabemos que es muy importante porque es una necesidad básica que tenemos los humanos. Sí, que ya sabemos ahora que está en riesgo, la naturaleza. ¿Verdad? Antes creíamos que era un recurso inagotable. Entonces, volviendo a lo que decíamos también de la cuenca del Santa Lucía, o sea, acá tenemos que tomar medidas drásticas y ya. A nosotros nos alarma que desde la crisis hídrica hasta el momento el gobierno no ha convocado a los espacios de participación para que se profundicen las medidas del cuidado de la cuenca. También la represa de Casupá tiene que instalarse porque la represa de Casupá no solamente cumplía que es una reserva del 70% de la demanda de agua potable del área metropolitana, sino también que va a asegurar el caudal ecológico al río Santa Lucía en los momentos de estrés hídrico. Entonces va a asegurar que justamente el caudal llegue y llegue en forma. ¿Qué pasó en la crisis hídrica? Hubo una muy mala gestión y terminamos tomando agua del Río de la Plata, que es lo que nosotros decíamos que no podíamos. En el final, ¿el gobierno de alguna manera entiende de que esta situación administrativa, judicial, se va a solucionar y confía en que va a poder concluir con el proyecto? ¿Ustedes qué postura van a tomar? En este momento ya se inició, está la medida cautelar y se inició un juicio. El juicio ya está presentado, en donde decimos que hasta que este proyecto no respete la Constitución en todos sus puntos, que haya participación, que los privados no sean parte del proyecto, no queden gestionando. Claro, al margen de lo que piensa procesos. El gobierno, ¿ustedes creen que lo van a poder frenar? Nosotros en ese momento entendemos, y bueno, y la justicia también dice que puede, porque acá también hay un tema ambiental que no lo tocamos, que hay un impacto ambiental muy fuerte, pero además nosotros entendemos, no solamente pedimos que sea OCE la demandada, el Ministerio de Ambiente que no puede aprobar el proyecto si hay riesgos a la salud y hay riesgos a la contaminación al medio ambiente y riesgos con respecto a eso, tomando el concepto precautorio, y también el Ministerio de Salud Pública, porque entendemos que el agua que va a dar el proyecto Arasatí, esa planta potabilizadora, va a poner en riesgo la salud de la población, porque el agua que estamos tomando tiene graves riesgos en su potabilización. Entonces ahí los costos van a ser altísimos que los vamos a tener que asumir todos, no solamente los costos de pagarle a estos privados, sino los costos de potabilizar esa agua, pero además no nos asegura que las cianobacterias y la contaminación que ya trae el Río de la Plata la podamos eliminar, y menos la salinidad. Por lo tanto, decimos, es una falsa solución al problema, que tenemos que ver otras alternativas, y la Constitución dice que esas alternativas se tienen que decidir y gestionar en espacios de participación donde la academia sea escuchada, que es justamente no solamente las organizaciones sociales hemos sido excluidas de este proyecto, sino también la academia, cuando dice explíquenme por qué en ese lugar que es el más inapropiado del Río de la Plata van a poner una planta potabilizadora. Es lo que el gobierno no quiere escuchar. Recién la primera instancia que se pudo escuchar la academia fue en la audiencia con el juez Recarey, y esperamos que, así como el gobierno no lo quiso, que la justicia sea quien dilucide si es constitucional, si no es constitucional, si ponemos en riesgo la salud de la población, y también ponemos en riesgo ecosistemas estratégicos como lo que es toda la zona, el acuífero Raigón, que si ponen el polder, la academia dice que hay serios riesgos de contaminación, pero también los bañados del Santa Lucía, que es un sistema nacional de área, está dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y va a ponerse en riesgo con este cambio. Selva, un asunto más simplemente en relación al Ministerio de Ambiente, ¿qué opinión tiene? Porque la he escuchado decir que faltan recursos, que no es una política ambiental del todo seria. ¿Qué opina al respecto? El Ministerio de Ambiente, que se
que se creó en este gobierno Sí. no ha tenido en la ley de presupuesto ni en las rendiciones más recursos, por lo tanto tiene serios problemas para hacer los controles de lo que está pasando en todo el país a nivel de medio ambiente. En este momento el Ministerio de Ambiente está estudiando, tiene en su órbita el estudio de impacto ambiental de este proyecto, lo está realizando, nosotros hemos hecho muchas observaciones, el Ministerio de Ambiente no ha generado los espacios de participación que sí tenía que generar, está violando el acuerdo de Escazú del acceso a la información, la participación y la justicia, porque el Ministerio de Ambiente cuando dice que no hay legitimidad activa de parte de las organizaciones, que esto pone trabas para que se discuta el fondo del asunto, nos parece que no está respetando la legislación ambiental uruguaya en este momento, ni respetando la Constitución de la República, además de que, bueno, tiene muchos déficits en muchas de las áreas, justamente por temas económicos, pero creemos que la política de este Ministerio de Ambiente ha sido a favor de los privados y en contra de la población y el ambiente del país. Selva Ortiz, ha sido un placer haber conversado con usted. Volveremos a tener otra conversación en algún momento de acuerdo a las novedades que vayan surgiendo. Muchas gracias. Encantada.